Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí una vez más! Espero que se encuentren súper bien y listos para sumergirse en una historia que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a desentrañar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, un torbellino de emociones que involucra a dos de nuestros actores favoritos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si eres fan de ellos o simplemente te encanta el drama y las sorpresas, entonces este vídeo es para ti. Vamos a hablar de una confesión inesperada de Hande Erçel que aparentemente dejó a Kerem Bürsin sin palabras e incluso, según indican algunos rumores, lo hizo enfadar. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas porque la historia que les traigo hoy es digna de una telenovela, pero de la vida real. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante relato, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Dándole al botón de suscripción y activando la campanita, se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, llenos de noticias, análisis y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Bueno, como les adelantaba, el epicentro de nuestra conversación hoy es una supuesta confesión de Hande Erçel que ha causado un verdadero revuelo. Para quienes siguen de cerca la vida de estas dos estrellas turcas, saben que su relación ha sido objeto de un escrutinio constante. Desde que trabajaron juntos en la aclamada serie Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como, al parecer, fuera de ella. Los rumores de un romance florecieron y aunque al principio intentaron mantener su relación en privado, poco a poco se fueron haciendo más evidentes. Sus seguidores más fieles celebraron cada pista, cada aparición pública juntos, cada comentario cariñoso en redes sociales. Parecía que su amor era tan sólido como su éxito profesional. Sin embargo, como en toda historia de amor de celebridades, hay altibajos, hay misterios, y hoy vamos a tratar de arrojar luz sobre uno de los más recientes y desconcertantes. La noticia que ha encendido las alarmas y ha generado todo este revuelo gira en torno a unas declaraciones que Hande Erçel habría hecho recientemente, en un evento o entrevista. Aún no está del todo claro el contexto exacto, pero lo que se ha filtrado es potente. Se dice que Hande, de manera muy sincera y quizás un poco arriesgada, habría revelado algo sobre su pasado o sobre sus sentimientos que tomó a todos, y especialmente a Kerem, por sorpresa. Las especulaciones son muchas. ¿Se trata de un antiguo amor que Kerem desconocía? ¿Quizás una confesión sobre sus ambiciones profesionales que chocan con las de Kerem? ¿O podría ser algo más íntimo, algo que tocara directamente la fibra sensible de Kerem y lo hiciera sentir expuesto o traicionado de alguna manera? La falta de detalles concretos es lo que más alimenta el misterio, pero las fuentes cercanas a la pareja, o al menos los que se autodenominan como tales en el mundo del chisme, aseguran que la reacción de Kerem fue de absoluta incredulidad, seguida de una visible molestia. Imaginemos la escena. Están en un evento, quizás una cena privada o una reunión con amigos. Hande, en un momento de apertura, o quizás presionada por una pregunta directa, suelta la bomba. Las miradas se dirigen hacia Kerem. Y ahí es donde entra el silencio, ese silencio incómodo que puede decir más que 1000 palabras. Se dice que Kerem se quedó pálido, que sus ojos buscaron los de Hande con una mezcla de sorpresa y decepción. Y luego, según los testigos, esa mirada se tornó un poco más dura, un poco más fría. No se trató de un grito o un escándalo público, que conste, eso sería otra historia. Pero el lenguaje corporal, las expresiones faciales, todo indicaba que Kerem Bürsin estaba, para usar un término coloquial, out of place. No sabía cómo reaccionar. Se dice que incluso intentó disimularlo, quizás con una sonrisa forzada o cambiando de tema abruptamente, pero la grieta ya estaba abierta. Ahora bien, ¿podría haber dicho Hande Erçel para provocar una reacción así? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación informada. Una de las teorías que más fuerza ha cobrado es la relacionada con su supuesto exnoviano, Alper Potuk. Se sabe que Hande tuvo una relación larga y seria con este futbolista antes de conocer a Kerem. Y aunque se suponía que esa etapa de su vida estaba cerrada, quizás Hande hizo alguna comparación, algún comentario nostálgico, o incluso reveló que aún mantenía algún tipo de contacto, algo que a Kerem, comprensiblemente, no le haya sentado nada bien. Es natural sentir celos o inseguridad cuando tu pareja habla de un ex de una manera que parece sugerir que aún ocupa un lugar importante en su vida, o simplemente que la relación pasada aún
Tiene peso. Otra posibilidad, y esta es quizás más delicada, es que Ande haya hablado de sus expectativas futuras de una manera que no encajaba con las de Kerem. Por ejemplo, si Ande expresó un deseo muy fuerte de enfocarse en su carrera internacional, de mudarse a otro país, o de tener hijos en un futuro cercano, y Kerem aún no se siente preparado para esos pasos, o tiene planes distintos, esto podría haber generado una fricción importante. La comunicación en una pareja es clave, y si una confesión revela una disparidad de visiones a largo plazo, puede ser un golpe duro para la estabilidad. Pero no descartemos tampoco la posibilidad de que la confesión haya sido algo mucho más personal, quizás un secreto familiar, una experiencia traumática del pasado, o un arrepentimiento profundo que Ande decidió compartir en ese momento, pero que Kerem sintió que no era el momento ni el lugar, o que ella no debió haberlo compartido con otras personas presentes. A veces la forma en que se comparte la información es tan importante como la información misma. Los medios turcos, que nunca duermen cuando se trata de Kerem y Ande, han estado a la orden del día intentando obtener más detalles. Los paparazzis han estado al acecho, los reporteros han bombardeado a sus representantes con preguntas, y las redes sociales se han convertido en un campo de batalla de opiniones y teorías. Algunos defienden a Ande diciendo que es valiente por ser honesta, mientras que otros critican a Kerem por su supuesta reacción exagerada. Y hay quienes, por supuesto, especulan que todo esto es una estrategia de relaciones públicas para generar interés en sus proyectos individuales. Lo cierto es que independientemente de la veracidad exacta de los detalles o de la magnitud del enfado de Kerem, este incidente demuestra la fragilidad de las relaciones, incluso las que parecen más sólidas y queridas por el público. La exposición mediática a las presiones de la fama y las expectativas de los fans pueden ser un cóctel explosivo para cualquier pareja, y más aún para dos personas que son íconos de popularidad. Además, no podemos olvidar el impacto que esto tiene en sus carreras. Ambos son actores sumamente exitosos, con una legión de seguidores que los admira profundamente. Cualquier rumor de conflicto entre ellos puede generar incertidumbre en sus proyectos, o incluso afectar la percepción del público hacia ellos. Los fans a menudo idealizan a sus parejas favoritas, y cuando esa imagen se ve empañada por problemas, puede ser difícil de asimilar. Es importante recordar que al final del día, Kerem Bürsin y Hande Erçel son seres humanos con sus propias vidas, sus propias emociones y sus propios desafíos. Lo que vemos en pantalla, o lo que se publica en las revistas, es solo una pequeña fracción de su realidad. Las especulaciones y los rumores, aunque entretenidos, pueden ser muy perjudiciales. Analizando la posible reacción de Kerem, si es que realmente se enfadó, podemos pensar en varias razones. Podría sentirse sorprendido por la naturaleza de la confesión, especialmente si pensaba que tenía un conocimiento completo de su pasado o de sus pensamientos. Podría sentirse herido si la confesión implicaba alguna comparación desfavorable o alguna insatisfacción con la relación actual. Y por supuesto podría sentirse frustrado si cree que Hande actuó de forma impulsiva o irresponsable al revelar algo tan personal en un contexto público. La confianza es un pilar fundamental en cualquier relación, y una confesión inesperada, dependiendo de su contenido, puede ser percibida como una quiebra de esa confianza. Por otro lado, la valentía de Hande al confesar algo, si es que lo hizo, podría ser vista como una señal de madurez y honestidad. Quizás ella sintió la necesidad de ser transparente, de aliviar una carga, o de ser auténtica consigo misma. A veces las personas necesitan expresar ciertas cosas, incluso si saben que pueden tener consecuencias. La pregunta es si eligió el momento y el lugar adecuados. Este tipo de situaciones nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Somos lo suficientemente honestos con nuestras parejas? ¿Sabemos escuchar sin juzgar? ¿Cómo reaccionamos ante las confesiones, incluso las que nos resultan incómodas? La comunicación abierta y empática es fundamental para superar cualquier obstáculo. Y ahora, después de toda esta especulación, ¿qué podemos decir con certeza? Muy poco, en realidad. No tenemos la confesión exacta, no tenemos la reacción completa de Kerem, y las fuentes son, como siempre, poco fiables. Lo que sí sabemos es que el nombre de Kerem Bürsin y Hande Erçel ha vuelto a estar en boca de todos, y que la intriga sobre su relación sigue más viva que nunca. Quizás con el tiempo surjan más detalles. Quizás Kerem o Hande decidan hablar al respecto y aclarar la situación. O quizás, como muchas historias del espectáculo, esto se convierta en un rumor más, una anécdota pasajera que se suma al historial de idas y venidas de las celebridades.
Lo que sí podemos concluir, queridos espectadores, es que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, a pesar de su evidente química y del cariño que les profesa su público, no está exenta de desafíos. Las confesiones inesperadas, los supuestos enfados, son parte de la montaña rusa que implica ser una pareja tan expuesta. Esperemos que, sea cual sea la verdad detrás de esta historia, ambos puedan resolver sus diferencias y seguir adelante, ya sea juntos o por separado, pero siempre desde el respeto y el cariño mutuo. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llega nuestro análisis de hoy. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y las posibles razones detrás de esta supuesta confesión de Hande Erçel y la reacción de Kerem Bürsin. Recuerden que aunque nos encante el drama, es importante mantener la objetividad y recordar que son personas reales con sentimientos reales. Antes de despedirnos, me gustaría agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son un verdadero regalo para nosotros. Espero que la información y el análisis les hayan resultado interesantes y entretenidos. Ahora me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué creen ustedes que Hande Erçel pudo haber confesado? ¿Creen que Kerem Bürsin reaccionó de manera exagerada o justificadamente? ¿Piensan que este incidente podría afectar su relación a largo plazo? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció intrigante y les gustaría ver más contenido como este, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Un simple clic suyo nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes crean que les pueda interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.